En nuestra quinta clase de este curso sobre judeofobia nos vamos a referir al paradigma racial. Por algún motivo curioso lo ligamos a Alemania. Curioso dirán ustedes, ¿por qué? Si ahí se dio el racismo como en ningún lugar. No estoy tan de acuerdo. Me gustaría quebrar una especie de lugar común que es: los nazis fueron racistas. Qué mal el racismo, miren los nazis. En realidad los nazis no fueron racistas. Utilizaron el racismo para ventilar su judeofobia patológica. Pero fueron judeofóbicos, no racistas. ¿Cómo puedo demostrar esto? Bueno, hay varios modos. Uno es: los nazis forjaron alianzas con pueblos supuestamente inferiores. Uno inferior por ser oriental como los japoneses, otro inferior por ser latino como los italianos. Y con ellos combatieron juntos contra los nórdicos, que eran la cima de la raza aria. ¿Cómo se explica? Porque no había tal racismo. Cuando Hitler se encuentra con el mufti de Jerusalén, este ya había pedido que Alemania no utilizara más el término antisemitismo, porque le dice el mufti Amin al-Husseini, el líder del movimiento nacional árabe palestino, que estaba ligado al nazismo, sostiene él: nosotros los árabes somos semitas, y si ustedes van a plantear que son antisemitas, nos van a alienar a los árabes cuando queremos apoyar la lucha del nazismo. E incluso alguno de ellos se comprometió a revisar la terminología, que no fue revisada. Pero lo fundamental es que aquí vemos a los nazis dispuestos a entablar por lo menos un diálogo de alianza con supuestos semitas, que eran los árabes. Muestra las claras que aquí no había racismo. Cuando a Goering se le dice que uno de sus lugartenientes, Milch, tenía madre judía, por toda respuesta dijo Goering: Wer Jude ist, bestimme ich. ¿Quién es judío? Yo lo decido. Aquí la incoherencia llegaba a un punto de cinismo en donde él iba a decidir, le hace firmar a la madre de Milch que ella en realidad no era la madre, y así lo blanquea de su supuesto semitismo. Pero no había tal racismo de parte del nazismo. Fíjense que las leyes de Nuremberg de 1935, que supuestamente son leyes para la defensa de la raza, al único que excluyen es al judío, y no traen ninguna definición racial de quién es un judío. Aquí había una lucha cósmica contra el poder malévolo de los judíos, y en ningún momento pudieron los nazis generar una definición racial de quién es un judío. ¿Qué tipo de sangre debe tener? ¿Qué tipo de cuerpo debe tener? ¿Cuáles deben ser sus características? No hubo tal cosa porque, claro, es imposible generarlo. En general nosotros utilizamos el término racismo como un insulto y me parece justificado usarlo de ese modo. Pero en el caso de los nazis es casi un elogio, porque aquí se había constituido entre ellos a un grupo de sádicos sociales que querían ventilar los peores impulsos de matar, violar, despojar y torturar, justificarlos ideológicamente, y para presentar ese impulso genocida con una aureola de racionalidad, se valieron del concepto de raza. Pero no había racismo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se acusa a alguien de racista se lo vincula al nazismo, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, por supuesto que el racismo debe ser combatido. Por supuesto que juzgar a una persona por el color de su piel o inferir del color de la piel de alguien condiciones morales o intelectuales debe ser permanentemente rechazado. Pero en rigor, el racismo no es una doctrina violenta. Lo máximo que podríamos decir es que es una doctrina profundamente equivocada, que dice que el color de la piel de un individuo señala virtudes o defectos, y esto está mal. Pero en teoría, un racista
no quiere torturar a los que son inferiores, en todo caso querría aprovecharse de ellos, pero no torturarlos, no ejercer el sadismo demoledor, devastador, que la judeofobia sí quiere ejercer permanentemente, y así fue en el caso del nazismo. En rigor, el racismo es tan antiguo como la humanidad. Ya Platón y Aristóteles sostienen que los bárbaros nacieron para servir a los griegos, que son una élite. Y esta es una actitud racista, no sádica, pero racista. En realidad, y esto es reformulado en un libro francés, L'essai sur l'égalité des races humaines, el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, escrito por Joseph de Gobineau en 1853. Pero el racismo también prendió en Alemania. Este paradigma del cual les quiero hablar, si bien lo desvinculo en principio del nazismo, sirvió como instrumento para que el nazismo pudiera proyectarse, mostrarse, entenderse a sí mismo. La tradición antirracista es una contribución del judaísmo a la humanidad que el cristianismo ha difundido. Por primera vez tiene una expresión explícita en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en donde nos dice que Adán fue un solo hombre para que ninguno pueda jactarse de tener un linaje superior al de su hermano. Para mostrar que la especie humana es una y todos somos hermanos en esa especie. Insisto, la difusión de esta doctrina antirracista se dio en los monoteísmos en general. Y el racismo, decía, si bien partió en su época moderna de este libro francés, tiene sus raíces en la humanidad en su conjunto, en los albores de la civilización, y además se fue dando con mayor énfasis en la época moderna en Alemania por dos causas. La primera es que había demasiadas luchas internas entre áreas alemanas que fomentaron mucho el fervor nacionalista, particularmente en esta nación. Y en segundo lugar, que la mayoría de los monarcas europeos era de ascendencia germánica y por lo tanto podían hablar de esta sangre noble que fluía desde Germania. Así, Fichte, el filósofo, nos hablaba de un Ursprache, de un idioma prístimo, primigenio, que era el alemán, y de un Urvolk, de un pueblo, que era el pueblo original, que era el alemán. Pero Fichte no se contentó con definir a los alemanes como una raza superior. Mostró claramente cuál era la antítesis de esta raza superior. Y nos dice acerca de los judíos: ¿darles derechos civiles? No hay otro modo de hacerlo sino cortarles una noche todas sus cabezas y reemplazarlas por otras cabezas que no contengan un solo pensamiento judío. ¿Cómo podemos defendernos de ellos? No veo alternativa sino conquistar su tierra prometida y despacharlos a todos allí. Si se les otorgan derechos civiles, van a pisotear a los otros ciudadanos. La antropología ayudó mucho a difundir el racismo, porque empezaron a surgir aquellos antropólogos que clasificaban a las razas jerárquicamente. Von Linné estableció una jerarquía de razas. El conde Buffon decía que los blancos son la corona de la creación. Voltaire se sumó a ellos diciendo que los hombres de raza negra eran una especie de intermedio entre el hombre y el animal. Junto a ella, a la antropología, los estudios lingüísticos también aportaron lo suyo, porque desde el descubrimiento de una raíz común entre el sánscrito y el griego, comenzaba a hablarse de las lenguas indoeuropeas, que terminaron siendo lenguas indogermánicas, que terminaron
oponiéndose o contrastándose a las lenguas semíticas, y de aquí la derivación que se hacía fuerte en Alemania, de que había un modelo, el hombre germánico, y había un antimodelo, que era el judío. El más grande de los estados alemanes, Prusia, había otorgado emancipación a los judíos en 1812. Pero cuando cae Napoleón 3 años después, revierte la emancipación, decide quitarle a los judíos la igualdad de derecho que les había dado. Y comienza un debate interno en Alemania acerca del estatus que deben tener los judíos. Los disturbios estallaron luego que de las asociaciones estudiantiles se negaban a aceptar judíos, y en 1819 rebeliones bajo el grito de Hep Hep comenzaron a ejercer violencia contra tiendas judías, hogares judíos. El origen del término Hep Hep está un poco nebuloso, pero aparentemente viene del latín, de Jerusalén se ha perdido, y con este lema atacaban a los judíos que eran supuestamente vistos como el advenedizo, el extranjero incrustado en Alemania, que quería ser emancipado para imitar al enemigo francés. Venía de Francia la revolución emancipadora, y era Francia la que traía la moda extranjerizante que Alemania debía rechazar para volver a su prístina tradición. En 1843, Bruno Bauer escribe su libro emblemático sobre el tema Die Judenfrage, la cuestión judía, en el que nos dice que todos los sufrimientos de los judíos se deben a su exclusivismo. Al negar el cristianismo, el judaísmo ha rechazado el universalismo y el progreso y se ha convertido en una religión estéril y anquilosada. Ya en su vejez, Bruno Bauer se mudó a la extrema derecha y comenzó a acusar a los judíos de ser los que promovían las revoluciones en los diversos países. En él y en este aspecto podemos ver cómo la judeofobia actúa de uno u otro lugar, siempre atacando al judío por a veces argumentos contradictorios. Los judíos han sido acusados en bloque de ser comunistas por los nacionalistas y de ser capitalistas por los comunistas, y de una y otra al mismo tiempo. Cuando gastan su dinero, de ser ostentosos. Cuando no lo gastan, de ser avaros. Cuando participan de la sociedad, de inmiscuirse por doquier. Cuando no participan, de cerrarse en sí mismo. En general, el judeófobo no tiene ninguna pretensión de racionalidad y muchas veces ejerce argumentos contradictorios al mismo tiempo. Pero había llegado el momento, además, no solamente de explicar esta superioridad racial supuesta de los alemanes, sino también de explicar racionalmente este rol del judío como némesis, como antagonista del alemán. Uno de los que contribuyó mucho en el tema fue el genio musical Richard Wagner, porque en 1850 escribe un libro muy ilustrativo llamado La judería en la música, que comienza con una pregunta muy sincera. ¿Por qué no nos gustan los judíos? ¿Qué hay en los judíos que genera esta repelencia? Es decir, Wagner tiene una suerte de valentía en admitir que el judío le despierta antipatía y se va a dedicar a revisar por qué. En pocas palabras, se va a dedicar a explicar el resentimiento, se va a dedicar a buscar las excusas necesarias para justificar esa antipatía. Y él dice, revisemos la música, los judíos nunca fueron creadores, siempre plagian, etc. Que él no supiera cuán creadores habían sido los judíos en la música es imposible. Pero, como dije también en el caso de Voltaire, la judeofobia enceguece a unas mentes muy brillantes. Las explicaciones no provenían solamente de la sociología. Había un individuo bastante desconocido de nombre Karl Grafenauer que en 1803 ya había producido un libro que intenta una explicación biológica de por qué los judíos
huelen mal. Y dice Grothenauer que hay una célula que tienen los judíos que emite un hedor especial y este hedor les hace reconocerse unos a otros. Notablemente, Edouard Drummond recoge esta absurda proposición acerca de una célula adicional que tienen los judíos en su libro La France Juive, para explicar supuestamente desde lo racional el hedor que emiten los judíos. Pero como vemos, estamos en la modernidad y en Alemania se empieza a generar un paradigma que pretende racionalidad en el intento de castigar al judío. El tema de la cuestión judía se transformó en una obsesión en la Alemania del siglo XIX. En las últimas 3 décadas de ese siglo se produjeron 1.200 publicaciones en Alemania para tratar de explicar, de resolver, de abordar la cuestión judía. El pueblo alemán no veía a la modernización como un logro propio, no veía a este avance social ni como el resultado de una revolución como en Francia, ni de una progresión gradual como en Inglaterra, sino el resultado de una imposición que venía desde arriba para cumplir un mandato extranjerizante, ante el cual Alemania debía defenderse. Y veía en el judío, notablemente, curiosamente, porque los judíos alemanes estaban perfectamente integrados a la sociedad, pero veía en él, o descargaba en él, mejor dicho, este protagonismo que llevaba a cambios sociales no deseados en la sociedad alemana. El concepto de Volk, de pueblo, no traducía la visión solamente del pueblo alemán, sino de una etnia que rescataba una pertenencia de un linaje rastreable hasta la antigüedad, que debía ser protegido frente a este judío advenedizo que representaba una especie de injerto. Y por lo tanto, cuando llega el nazismo al poder, la idea de que había una antítesis judaico-alemana era muy difundida en Alemania. Los nazis lo que hicieron fue extremar y abusar de una idea que estaba muy difundida, pero no fueron ellos los que la inventaron. Había que defender a Alemania de la influencia de los judíos en las leyes, en la cultura, en la literatura. Casi no había área de la creación humana en donde no se presentara esta antítesis. Un ejemplo bastante notable fue en 1941 un libro escrito por el campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine, o Aliojin, que se llamó El ajedrez ario frente al ajedrez judío, en donde trata de mostrar siempre con esta línea supuestamente racional de cómo los judíos juegan de un modo distinto incluso al juego del ajedrez. A fines del siglo XIX, el apremiante problema judío se veía en distintos sectores de Alemania y se traducía en publicaciones que venían a tratar de resolverlo. 28 de ellas fueron recogidas por el libro Los verdugos voluntarios de Hitler, de Daniel Jonah Goldhagen, y muestra como muchas de ellas ya hablaban de la necesidad del exterminio físico para resolver, entre comillas, el problema judío. Había un problema, que era el problema judeofóbico. El problema no estaba constituido por los judíos, estaba constituido por este odio intolerante de un grupo de psicópatas que quería una y otra vez buscar a un enemigo en donde descargar sus impulsos más viles. Pero ellos lo presentaban de otro modo. ¿Qué generó en el judío una situación así? Un fenómeno al que llamamos probablemente, no con mucha justificación, el autoodio judío. ¿Por qué digo no con mucha justificación? Porque si bien empezaron a aparecer aquellos judíos que se odiaban a sí mismos por ser judíos, ya que no podían responder frente a una hostilidad que no les dejaba ni siquiera el bautismo como opción, ni la asimilación, ni nada. Si bien hubo judíos de ese tipo,
La mayor parte de los judíos a los que le aplicamos hoy el término auto-odio en realidad no se odian a sí mismos, odian a los judíos, pero no odian a su propio ser por ser judíos. Pero dejamos el término por una cuestión casi bibliográfica, porque en 1930 el primer libro sobre el tema fue publicado por Theodor Lessing y se llamó Das jüdische Selbsthasse, el auto-odio judío, en el cual mostraba la biografía de 6 personajes que personificaban el auto-odio. Alguno de ellos, como Otto Weininger, llegó a lo máximo, que fue suicidarse, que le pareció el único modo de eludir su judeidad. Los 6 fueron Walter Calais, Maximilian Harden, Paul Guéhet, Max Steiner, Arthur Trevich y Otto Weininger. ¿Cómo explicar el fenómeno del auto-odio? Requeriría instrumentos psicológicos y de otra naturaleza que exceden en algún modo en nuestro curso. Pero me gustaría citar a uno de ellos para que nos demos cuenta de la dimensión del fenómeno. Y voy a leer del diario del periodista vienés Arthur Trevich, un ilustre desconocido. Les pido por favor que cuando escuchen lo que van a escuchar de su pluma, no digan, pero este individuo estaba loco, porque es la primera reacción frente a lo que vamos a escuchar. Pero notablemente, si estaba loco solamente en lo que se refería a su pertenencia judaica, porque en el resto de su vida actuaba con gran cordura en su profesión periodística. ¿Por qué digo esto? Porque el auto-odio judío parece ser la manifestación de una psicopatología, probablemente lo sea, pero es una que se expresa solo en lo que tiene que ver con lo judío. En ese sentido es bastante paralela a la judeofobia en sí, porque los judeófobos no pueden ser descartados por ser dementes. Así serían las cosas si pudiéramos marcar esa demencia en muchos aspectos de su vida. Pero cuando un individuo como Voltaire, como Heidegger, son grandes lumbreras en sus respectivas áreas, pero solo en lo que compete a los judíos hacen gala de una obsesión rayana en la patología, es difícil catalogarlos como locos. Con todo, escuchemos a Arthur Trevich. Me esfuerzo a no pensarlo, pero no lo logro. Se piensa dentro de mí, está allí todo el tiempo, doloroso, feo, mortal, el conocimiento de mi ascendencia. Tanto como un leproso lleva su repulsiva enfermedad escondida bajo su ropa y sin embargo sabe de ella en cada momento, así cargo yo la vergüenza y la desgracia, la culpa metafísica de ser judío. ¿Qué son todos los sufrimientos e inhibiciones que vienen de afuera en comparación con el infierno que llevo dentro? La judeidad radica en la misma existencia. Es imposible sacudírsela de encima. Del mismo modo en que un perro o un cerdo no pueden evitar ser lo que son, no puedo yo arrancarme de los lazos eternos de la existencia que me mantienen en el eslabón intermedio entre el hombre y el animal, los judíos. Siento como si yo tengo que cargar sobre mis hombros toda la culpa acumulada de esa maldita casta de hombres cuya sangre venenosa me contamina. Siento como si yo solo, tengo que hacer penitencia por cada crimen que esta gente está cometiendo contra la germanidad. Y a los alemanes me gustaría gritarles, permaneced firmes. No tengáis piedad ni siquiera conmigo. Alemanes, vuestros muros deben permanecer herméticos contra la penetración, para que nunca se infiltre la traición por ningún orificio. Cerrad vuestros corazones y oídos a quienes aún claman desde afuera por ser admitidos. Todo está en juego. Permanezca fuerte y leal Alemania, la última pequeña fortaleza del arianismo. Abajo con estos pobres pestilentes, quemad este nido de avispas, incluso si junto con los injustos, 100 justos son destruidos. ¿Qué importan ellos? ¿Qué importamos nosotros? ¿Qué importo yo? No tengan piedad, se los ruego. Me imagino que pocas veces escucharon párrafos
de esta índole. Hubo personas de color en Sudáfrica que se identificaron con el régimen del apartheid, pero no hubo nunca un grupo que pidiera como este señor, por favor, mátennos, destrúyannos. El extremo al que llegó el autoodio judío se debe a un solo motivo, y es el extremo al que llegó la judeofobia. El autoodio judío es un espejo del nivel en que está la judeofobia reinante en un momento determinado. Y este señor la refleja en su fuero interno. Hubo otros casos. Simone Weil, la pensadora francesa, se identificaba con Hitler durante el Holocausto en el que murió. Denostó en esa época, murió en 1943, la cruel religión que es el judaísmo. La norteamericana Gertrude Stein, muerta en 1946, opinó que Hitler merecería el Premio Nobel de la Paz por haber terminado con los conflictos en Alemania. Claro, los voceros del autoodio judío son una pequeña minoría dentro del pueblo judío, pero inmediatamente escandalosa. Cuando la escuchamos, despierta tanta atención, tanta curiosidad, que nos parece casi una imposibilidad y por eso tendemos a recordarlos. ¿Se da hoy en día este autoodio? Y la respuesta es sí. Por supuesto, no con la intensidad en que se daba en la época del nazismo, otra vez, porque la judeofobia no tiene la misma intensidad. Pero judíos que salen siempre a justificar la agresión antijudía porque hay algo que les permite justificarla, hay algo judío que les molesta. Si los judíos nos portáramos mejor, entonces no seríamos atacados. En 1935 surge en Alemania una agrupación que se llamó el Verband Nationaldeutscher Juden, la agrupación de judíos, la organización de judíos nacional alemanes, dirigida por un tal Max Naumann. Estos nacional alemanes decían que veían con buenos ojos, entre comillas, el resurgir nacional alemán y que querían que los judíos tuvieran una parte en ese resurgir. Digo irónicamente, entre comillas, la tuvieron en Auschwitz. Ellos, ¿qué sentían con respecto a los nazis? Que si solo pudiéramos mostrarles que somos verdaderos alemanes, no nos odiarían. Pero nos odian porque ¿a qué judíos están mirando? A estos Ostjuden, a estos judíos que vienen del este con estas vestimentas extrañas y antiguas, con estas prácticas que han quedado petrificadas en el tiempo y que a nosotros, judíos alemanes y modernos, nos avergüenzan. No hay límite para el esfuerzo mental que puede hacer la gente para adaptarse a una situación extrema, y estos son aquellos que supieron llegar hasta el límite máximo en una situación que era realmente extrema. Pero la mayor parte del autoodio judío, como la de la judeofobia hoy, tiene que ver con el Estado judío. El Estado judío, que es objeto de una agresión constante por ser judío, despierta en los judíos del autoodio la antipatía de, si no fueran por ellos, si no fueran por este país que se reviste con esta vestimenta antigua que significa ser judíos, si no fuera por ellos el mundo nos entendería, no nos atacaría, pero nos atacan debido a las conductas del Estado de Israel. Esta última frase es una frase que se repite a menudo incluso en personalidades que nos dejan atónitas, porque como la judeofobia asoma desde los rincones menos previsibles en los momentos en donde uno está de algún modo poco alerta para escucharlo. Pero decir que alguna conducta del Estado de Israel despierta la judeofobia, me hace acordar a algunos alumnos que tuve de México, y cuento amistosamente la experiencia porque siempre venían de México, que me decían, pero ¿cómo vamos a explicar la judeofobia sin tener en cuenta que la conducta de los judíos la generan? Después de todo, y aquí venía lo que me llamaba jocosamente la atención,
Nosotros aparcamos los coches en la avenida Polanco, no dejamos que la gente pase, somos prepotentes para ir a comprar las entradas en cine en la Ciudad de México. Claro, yo no tenía más que decirle, pero tú sabes que la judeofobia existe un poquito antes de la avenida Mazarik y del barrio de Polanco y del cine y de México. Venir a justificar el odio antijudío con una conducta que nació antes de ayer es ridículo. El judeófobo utiliza diversas excusas y puede ser que no le gusten cómo aparcan los coches los judíos hoy, pero lo utilizará para una persecución contra los judíos en bloque y en colectivo que nunca puede ser aceptada o entendida o justificada por parte de ninguna persona tolerante, no solamente de los judíos. Pero genera en el judío que cree que ahí está la causa esta sensación de autoodio. No es que haya muchos voceros del autoodio que son judíos que odian a todos los judíos, pero sí una pequeña sensación que viene de tanto en algún judío que se confunde frente a la agresión. ¿Se da en Israel este fenómeno del autoodio? Y la respuesta es, pero por supuesto. Quiero decirles, con ánimo tal vez de ser un poco polémico, que si uno toma algunos artículos del diario Haaretz, que es un diario anti-israelí que se publica en Israel, reemplaza el término palestinos por alemanes y el término israelíes por judíos, no le va a sonar demasiado diferente a lo que leía antes de Arthur Trevich. Nosotros siempre tenemos la culpa. No importa que se trate de un atentado cometido contra una niña de 12 años que está esperando el ómnibus en la puerta de su casa y que vino un señor gritando Alá es grande y la apuñaló. Siempre vendrá el escritor de Haaretz que encontrará la manera de que había una estación de policía cerca de la niña y por lo tanto hay que entender la furia de este señor que está recordando, etcétera, 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 etcétera. Y la expresión de autoodio empieza a fluir nuevamente. Con todo, hay una manera de encarar el autoodio, creo, y es olvidarse de que quien lo ejerce es judío. El autoodio es una forma de la judeofobia. Si el que escribe es Mario Vargas Llosa o es Noam Chomsky, da igual. Uno debe responder a la idea, al argumento, a la mentira, a la calumnia, al intento de difamar al pueblo judío o al Estado de Israel, sin detenerse en cuál es el origen, el linaje o la religión de quien está escribiendo. Discutimos con ideas, con mentiras, no con personas. Aquí surge una gran pregunta y es, la judeofobia de hoy, como veremos, se da eminente en ambientes en donde debería darse todo lo contrario, como son los medios académicos, culturales, intelectuales. Muchos estudiantes me escriben sufriendo por no saber cómo reaccionar frente a un profesor que ha emitido una frase judeofóbica, una andanada judeofóbica, una idea, o hace leer material que es claramente judeofóbico. Por supuesto que no hay una receta y cada caso necesita de una aproximación individual. El principio es que uno trata de no discutir con el judeófobo, trata de denunciar al judeófobo. Si alguien me dijera a mí que los judíos son cerdos, yo no puedo ofrecer como respuesta que en realidad no es así, porque tenemos uñas y no pezuñas, tenemos narices y no hocicos, y que una demostración biológica llegaría a la conclusión de que somos seres humanos. Nadie respondería de este modo. Bueno, del mismo modo no se puede responder con argumentos racionales a lo que no es una opinión, sino una agresión. Y este es el punto. El judeófobo no opina, agrede. Y al agredir requiere como respuesta no una contraopinión, sino una denuncia de su agresión. ¿Qué tipo de agresión hace es lo que marca qué tipo de respuesta doy? Pero tengamos en cuenta que la respuesta fundamental debe ser una denuncia de que aquí hay una agresión. Les voy a dar un caso que me ocurrió concretamente en la Universidad Rovira i Virgili, en Gerona, Cataluña, en donde un estudiante me pregunta: a mí me lo han explicado 100 veces y no logro entenderlo. ¿Qué derecho tiene Israel a la existencia? Imito su acento no para burlarme, sino para que noten cuando habla ella y cuando hablo yo. Si yo le hubiera respondido a esta pregunta, y créanme que puedo responder qué derecho tengo de existir,
Su respuesta habría sido, cuando viene el próximo conferencista, decirle: a mí me lo han explicado 101 veces y no logro entenderlo. Porque ella no quiere entenderlo. Y cuando uno no quiere entender algo, por más que te lo expliquen 500 veces, no lo vas a entender. Entonces, por toda respuesta, lo que le dije fue: ¿tú sabes cuántos estados hay en el mundo? Pues no. Bueno, hay 194. ¿Y eso qué? Quiero felicitar en esta universidad a 193 estados que han pasado con éxito tu exigente examen de derecho a la existencia. Porque me imagino que si hay un estado que te explican 100 veces y tú no logras entenderlo, habrás revisado otros 20 estados, otros 15, otros 10, 5, 2, ¿no? Uno solo. ¿No es raro esto? Hay 100 estados cristianos y todo bien. Hay 55 estados musulmanes, la mayoría de ellos perlas en derechos humanos, y a ti no te molesta. Hay una decena de estados budistas y casi ni te diste cuenta. Pero hay un pequeño estado que es el judío de los países, y a ese le buscas explicaciones una y otra vez y no logras entenderlo porque nadie te justifica qué derecho tiene Israel a existir. Cuando la obsesión de esta estudiante judeofóbica es revelada, hemos logrado algo. Hemos puesto la pregunta donde corresponde. No es qué derecho tengo yo de existir, sino por qué ella es obsesiva en su judeofobia. Esa es la pregunta que merece ser analizada y respondida. Y esta es una denuncia de la judeofobia que no responde al orden del día que el judeófobo quiere establecer. ¿Cómo eludir ese orden del día? Insisto, no hay una receta general y cada caso es un mundo. Pero deberíamos tener en cuenta que el orden del día con respecto a los argumentos judeofóbicos no los puede poner el judeófobo. No podemos permitir que sea el judeófobo que marque dónde están las preguntas y cuáles deben ser las respuestas. Lo que debe prevalecer en todos los casos es una denuncia de esta obsesión judeofóbica. Al final de nuestro curso vamos a volver sobre el tema de métodos para contrarrestar la judeofobia. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en estas 5 clases? Las primeras, la mitad de nuestro curso de judeofobia. Hemos planteado primero la singularidad del fenómeno, su más correcta definición, cuáles son las características que lo hacen especial, que lo diferencia de la xenofobia, de otros odios de grupo. Especialmente, vuelvo sobre el punto, que no es una actitud discriminadora la judeofobia, sino demonizadora, y esto la diferencia de los demás. Dimos algunos ejemplos de su permanencia, de su obsesividad, de cómo es letal, profundo, de cómo es universal, antiguo. Mostramos la judeofobia cuando nace en el mundo pagano, en el mundo cristiano, cómo fue la persecución, hemos tratado de resumirla a lo largo de la Edad Media, la mitología que sostuvo a una persecución tan cruel a través de los mitos principales, en el paganismo que son leprosos, adoradores de asnos, en el cristianismo que son deicidas, el libelo de sangre, la peste negra, la profanación de la hostia. Y así pasamos a la judeofobia en la modernidad, con su gran mito, el mito de la judeofobia moderna, que es el de el poder, el dominio judío internacional y maneras de encararlo y de refutarlo tanto como es posible. Esta judeofobia moderna se nutre de 6 paradigmas y hemos analizado 4 de ellos. Hemos analizado el paradigma fantasmal ligado a España, el socioeconómico en Francia, el conspiracional en Rusia, el racial en Alemania. Nos quedan por ver 2 paradigmas más, el antiinmigratorio y el del desplazamiento, ligados respectivamente a Estados Unidos y Argentina. Y después de ello, reflexiones generales y explicaciones de por qué la judeofobia existe y cómo podemos contrarrestarla. Como ven, superada la primera mitad del curso, nos queda mucho por ver. Los invito a la 6ª clase.